Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El live de esta noche es con la licenciada Zoraida Rosales. Ella siempre hace live conmigo, es una nutricionista excelente. Vamos a esperar que se conecte. El live es sobre el ayuno intermitente y la dieta cetogénica. Habitualmente los pacientes que están en procesos oncológicos, gracias Lelito Lindo por conectarte, gracias a todos los que siempre se conectan. Laura Hernández, gracias por conectarte. Habitualmente el paciente oncológico es un paciente que evidentemente está buscando opciones, ¿no? Está buscando opciones, está buscando qué hacer, está buscando cómo puede mejorar más la efectividad del tratamiento, o si acaso existe algún otro tipo de tratamiento que podría ser más efectivo, o buscar incluso alguna alternativa para mejorar su calidad de vida, para evitar tanto los eventos adversos de lo que son los tratamientos convencionales como la radio y la quimioterapia. Entonces, bueno, hola Sandra, ¿cómo estás? Por ahí vi tu pregunta que me dejaste en el comentario. Sandra, chama, tú lo que tienes que agarrar es agarrar una cita con la nutricionista. Vi las variedades, sí, fíjate, gracias María. Aquí se conectó Zoraida Rosales. Gracias Yuri Hurtado por conectarte. Sí, Zoraida tiene en el Instagram, @Nutrisora, muchísimas variedades de comida. Déjame ver. A Zoraida. Hola. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, exactamente, ahora sí. Bien, gracias a papá Dios. Ahora que te veo en la cámara, ya listo, ya estoy tranquila, estoy feliz, ya mis niveles de cortisol, ansiedad bajaron. ¿Cómo está todo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha estado tu fin de semana? ¿Me, me escuchas? ¿Me escucha? Sí, sí te escucho, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Perfecto. Sí, ¿Cómo un has poquito estado? con interferencia. ¿Cómo Bien, has gracias estado? a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a papá Dios. Fíjate, el motivo de este live, bueno, primero les estaba explicando, tú siempre te has conectado conmigo, tú eres archiconocida, me encanta cuando los pacientes me dicen, ya pedí la cita con la nutricionista. Yo le digo, ay, sí, ¿con cuál? Con Nutrisora, con lo que usted siempre habla ahí por Instagram. Y yo, magnífico, porque ella es buenísima, ella primero que es buenísima, y segundo, me gustaría que le comentaras un poquito a los pacientes que tú no solo eres nutricionista, que tú eres especialista en patologías crónicas. O sea, fíjate cómo un nutricionista tiene incluso sus especialidades. ¿Por qué? ¿A qué se dedica eso? ¿Por qué es tan importante que sea de esa rama para los pacientes? Sí, bueno, doctor, yo hice una especialización en la Universidad Central de Venezuela en nutrición clínica y en nutrición clínica profundizamos y abordamos pacientes con patologías agudas y crónicas. Dentro de estas patologías agudas y crónicas se busca el porqué y el para qué basado en evidencias científicas. Es decir, que todas las recomendaciones que se le dan a los pacientes se toman en cuenta metaanálisis, revisiones para hacer lo que es el abordaje oportuno. Eso es una de las diferencias entre la especialización en nutrición clínica, que cuando uno egresa de la escuela de nutrición, uno tiene esa rama de la investigación, pero en la especialización realmente la aborda. De hecho, nosotros pasamos, yo la pude hacer, tuve la oportunidad de hacerla en universitario, en el Hospital Universitario de Caracas, y pasamos por todos los servicios, es dedicación exclusiva, y posterior tenemos que hacer también una tesis que es importante. Entonces, somos especialistas en el abordaje de patologías agudas y crónicas y vamos buscando, actualizándonos en todas las recomendaciones nutricionales que para ese momento sean oportunas para el paciente. Aparte de esa especialización, tuve la oportunidad de hacer un curso de ampliación en microbiota con la Universidad de México y actualmente me encuentro haciendo un posgrado de microbiota anexo a la Universidad de España. Entonces, cada día tenemos que estar actualizándonos y trayendo herramientas porque todo va cada día innovando, entonces eso nos va ayudando a tener herramientas para dar al paciente el tratamiento lo más oportuno, lo más específico y personalizado posible. Wow, te felicito por ese posgrado que estás haciendo. Fíjate que hace unos meses ya una paciente me había dicho, no doctor, ¿y qué sabe usted sobre la microbiota? Y yo le dije, te puedo enviar con un especialista en microbiota. Y todavía me dio risa, porque me dijo, se está burlando de mí, me puso. Y yo le dije, no me estoy burlando de ti, en serio te la tengo en serio. Me dijo, ay, en serio, sí. Por ahí hay una paciente que dijo que te iba a contactar, que se llama Sandra, porque Sandra siempre se conecta Qué mira, bueno. aquí nosotros hacemos
abordajes muy amplios, ¿no? Aquí no individualizamos. Y yo que tuve la oportunidad el sábado pasado de consultarme con Zoraida, porque también hace entrevistas online. Wow, es una historia bastante completa. Zoraida me preguntó todo, me preguntó hasta mi vida personal. No me digas eso. Zoraida me preguntó todo porque todo está conectado, todo está conectado. Entonces es muy importante, se la recomiendo. Ahora, yo antes te recomendaba, pero ahora te recomiendo muchísimo más. Entonces, fíjate, me encantó algo que dijiste, me encantó y lo anoté, tú siempre dices algo que yo anoto, basado en evidencia científica, ¿no? Y en base a esa frase exactamente, es el motivo de este live, porque escucho siempre, y les doy un saludo, Belixa, escucho con frecuencia como que qué más se puede hacer para curar el cáncer, sea algún tipo de tratamiento alternativo, que de repente entonces cómo se puede minimizar, porque eso es muy tóxico, que la quimio, que la radio, que todo lo demás. Entonces hay muchos mitos, hay muchas cosas acerca de la dieta cetogénica y el ayuno intermitente, que es un mundo, aparte que estuve leyendo este fin de semana y digo, wow, Dios santo, Señor Jesucristo, esto es un mundo completamente aparte. ¿Tú nos podrías explicar qué es la dieta cetogénica, en qué consiste? No es tan nueva como parece, cuántas hay, porque vi por ahí que eran varias. ¿Tú nos podrías hablar? Sí. El micrófono es todo tuyo. Bueno, la dieta cetogénica se inicia en el año 1920. Primeramente fue en aquellos pacientes que presentaban convulsiones, presentaban epilepsia, y se empezó a encontrar que en estos pacientes había una respuesta significativa y satisfactoria y comenzó a usarse. Pero después se introdujo lo que eran los anticonvulsionantes y dejó de utilizarse. En este tipo de dieta cetogénica está basada en una dieta alta en grasas, adecuadas en proteína y muy baja en carbohidratos. ¿Cuál es el principio activo de esta dieta cetogénica? Normalmente nuestras células, nuestro cerebro se nutren del consumo de carbohidratos, es decir, ese es su nutriente o su sustrato por excelencia para poder cumplir sus funciones vitales. ¿Qué pasa? A través de la dieta cetogénica se busca que el cerebro pueda utilizar como energía no los carbohidratos, sino las grasas. Y eso se da a través de unas rutas que normalmente no están activas, se dan de una forma extrema, vamos a darle un nombre extrema, y el cerebro se tiene que ver obligado en estos casos a utilizar las grasas como nutriente. ¿Cómo usa el cerebro las grasas como nutriente? Cuando el cuerpo dura mucho tiempo sin recibir alimentos, o sea, el paciente dura tiempo sin recibir alimentos, se van activando algunas vías alternas. Dentro de estas vías que se activa, hay una que se llama lo que es la gluconeogénesis, que es la obtención de energía por una ruta diferente al consumo de carbohidratos. Pero el organismo, para no depletar las reservas proteicas, empieza a usar otra ruta, que es la ruta de la lipólisis, es decir, se empieza a degradar las grasas que están almacenadas. Este proceso ocurre en el hígado y allí es donde se da la síntesis de algunas sustancias que se llaman cetonas o cuerpos cetónicos. Estas cetonas o este proceso de los cuerpos cetónicos se le da el nombre o el término de cetogénesis, es decir, síntesis de cetonas. Dentro de estas cetonas hay tres específicas. Está el beta-hidroxibutirato, voy a nombrar, son nombres bioquímicos, pero es para que los tengamos en cuenta porque ahorita hay mucha información con respecto al mundo de la dieta cetogénica y he visto que a través de las redes sociales hay retos de dietas cetogénicas, pacientes me llegan a la consulta, yo estoy haciendo dieta cetogénica, entonces quiero explicarlo para que a lo mejor muchas de las personas que a lo mejor la estén haciendo se den cuenta si realmente están haciendo una dieta cetogénica o realmente no la están haciendo y si tienen indicaciones para hacerlo. Las sustancias que se derivan de la cetogénesis y de la formación de las cetonas es el beta-hidroxibutirato, acetoacetato y cetona. Estos cuerpos cetónicos sí son utilizados por el cerebro como fuente energética y va a permitir en este proceso, sobre todo en aquellos pacientes con epilepsia refractaria, disminuir el número de convulsiones. Eso está demostrado y yo tuve la experiencia, yo estuve trabajando 3 años en el servicio de pediatría, en el área de neuropediatría, y nosotros hospitalizábamos a los pacientes que cumplían los criterios para el uso de dietas cetogénicas. ¿Y cuáles eran los criterios en ese caso? Pacientes que no respondían a los anticonvulsionantes
es decir, que tenían epilepsia refractaria, es decir, sin respuestas a los anticonvulsionantes, se hospitalizaban para hacer el protocolo de dieta cetogénica y tenían buenas respuestas. Sin embargo, hay especificaciones, y en eso quiero aclarar, especificaciones de este tipo de dieta. Entonces ya sabemos, dietas que son altas en grasas, muy bajas en carbohidratos, el cerebro lo llevamos al extremo, ¿sí? El cuerpo se lleva al extremo para producir cuerpos cetónicos y que esa sea la sustancia o el sustrato energético por excelencia para ese momento. ¿Cuántos tipos de dietas cetogénicas o dietas cetogénicas hay? Está la dieta clásica, que es la que voy a mencionar ampliamente, que fue la que nosotros usamos como protocolo en el universitario en pacientes con epilepsia refractaria. La dieta de triglicéridos de cadena media, está la dieta Atkins y la dieta de alimentos de bajo índice glicémicos. Entonces, dentro de estos 4 tipos de dieta, la dieta clásica es la más extrema, ¿ok? ¿Cómo está basada o cómo es el protocolo de este tipo de dieta? Primero, el paciente y los familiares se le daba una charla previa al ingreso de todas las cosas, los utensilios, implementos que se iba a trabajar, porque tienes que tener especificaciones para poder saber si el paciente está formando o no cuerpos cetónicos. Es decir, que si usted está haciendo una dieta alta en grasa en casa y no se está midiendo cetosis, no puede tener la certeza que esté formando cuerpos cetónicos. El paciente se hospitalizaba y dentro del protocolo está el que dejas al paciente en ayuno, si tiene las condiciones dadas, se le medía la glicemia cada 6 horas y en un promedio de 48 a 72 horas le hacíamos medición de cuerpos cetónicos en orina. Cuando llegábamos a 3 cruces, iniciábamos el protocolo de dieta cetogénica. En ese protocolo de dieta cetogénica empezábamos con relaciones, es decir, la cantidad de grasa que ibas a iniciar la dieta, empezábamos con relaciones bajas para ir observando la tolerancia que el paciente iba teniendo hasta que llegase a representar el 80% de grasa de su requerimiento nutricional. O sea, llegábamos a empezar a trabajar 40% de grasa hasta llegar a un 80%. Y podíamos tener pacientes que presentaban efectos secundarios de este tipo de dieta, sobre todo desde el punto de vista digestivo, porque las grasas son difíciles de digerir. Entonces el paciente podía presentar náuseas, malestares digestivos, grasas, esteatorreas o estreñimientos, en algunos casos estreñimientos a largo plazo. Entonces este tipo de dieta, para poderse llevar por lo menos este protocolo estricto, necesitaba un seguimiento intrahospitalario, es decir, dentro del hospital y posterior, una vez que nosotros lográbamos primero que el paciente lograra tolerar una relación de grasa prácticamente 3:1, es decir, 3 veces grasa con respecto a la cantidad de carbohidratos y de proteínas. El paciente egresaba con sus familiares y los controles eran mensuales. Yo le tenía un control mensual, pero era impresionante el beneficio en el caso de epilepsia refractaria. Después vamos a hablar en pacientes con cáncer y otras condiciones. Pero en pacientes de epilepsia refractaria llegaba convulsionaba hasta 20 veces al día y se iba con 3 convulsiones. Esa en el egreso. Y lo podíamos mantener. Yo, en la experiencia, hasta niños con encefalopatías crónicas. Yo logré tener pacientes con dieta cetogénica por 2 años, pero haciéndole un seguimiento estricto, suplementándolo, porque es para que sepamos que la dieta cetogénica es una dieta deficiente en vitaminas del complejo B, es una dieta deficiente en vitamina D, es una dieta deficiente en calcio, y necesitas la suplementación porque si no empieza el paciente a tener deficiencias y efectivamente logramos que el paciente no tuviese una detención del crecimiento o estuviese bajo peso por consumir sus reservas de grasa y no las de los requerimientos nutricionales. También es importante tomar en consideración que de acuerdo al tipo de grasa a utilizar en esta dieta puede haber efectos desde el punto de vista de colesterol, triglicéridos y aumento de la grasa a nivel hepático. Entonces teníamos que tener una buena relación del tipo de grasa que se le indicaba al paciente para poder cumplirla. Entonces, en mi experiencia ha sido en la clínica en pacientes con epilepsia refractaria porque lo necesitan. O sea, estamos hablando de pacientes que llegan a un nivel donde no responden a los medicamentos y por eso usamos ese protocolo. Pero el uso que desde hace
5 o 6 años, porque a mí me llegó un paciente a la consulta y lo primero que me dijo fue en consulta: licencia, yo vengo a perder peso, pero quiero que sea a través de una dieta cetogénica porque mi entrenador me dijo que esa dieta era más efectiva. Y yo me detuve y le dije: primero vamos a hablar qué es alimentarse, qué es nutrirse, porque si tú no manejas conocimientos básicos de alimentarnos, de qué es nutrirnos, y hacemos un protocolo nada más para bajar de peso, tú no vas a aprender a comer. Entonces se va a repetir la misma causa por la cual ganaste peso. Y efectivamente, esta dieta cetogénica, ahora hablando de otras condiciones, puede ayudar al paciente a bajar de peso, pero se ha demostrado que una dieta variada y equilibrada en proteínas, en grasas y el carbohidrato también lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre una dieta a base de grasa y una dieta donde tú tienes un equilibrio de todos los macronutrientes. La adherencia al plan de alimentación. Yo antes de conectarme, doctor, estaba buscando algunas evidencias nuevas de que eran más beneficiosos, si la dieta cetogénica, porque como todo va cambiando y hay estudios nuevos, uno siempre se tiene que actualizar con respecto a la dieta equilibrada en macro y micronutrientes. Y efectivamente, la adherencia es uno de los cambios positivos. No hay estudios de 20 años de seguimiento de dieta cetogénica en el tiempo. Entonces, la evidencia que te dice, en ambas puedes perder peso, pero la adherencia, es decir, la que puedes mantener por tiempo, es una dieta equilibrada en proteínas, en grasas, en carbohidratos, de todos los grupos básicos de alimentos. O sea, no tienes que llevar a tu cuerpo al extremo de consumir un solo grupo básico de alimentos o limitarte en reuniones o en viajes por el tipo de alimentación que vayas a llevar, ¿ok? Entonces, ¿dónde yo como nutricionista clínico puedo implementar este tipo de dieta? En aquellos pacientes que tengan indicaciones médicas para hacerlo. Es decir, no sería un protocolo de uso común o por retos, por redes sociales, porque sabemos que es una dieta incompleta en el sentido no de requerimientos calóricos, donde la dieta está basada netamente en grasa. Y ahora, con respecto al cáncer, el factor o la hipótesis planteada en la mayoría de las revisiones es que así como las células sanas se nutren principalmente de los carbohidratos, las células malignas también lo hacen, ¿sí? O sea, dentro del protocolo, obviamente, dentro de la hipótesis planteada. Entonces, en la hipótesis planteada es que si la célula, el organismo, en este caso el cerebro, puede llegar a tener un mecanismo compensatorio en usar las grasas como fuente energética cuando no tiene el aporte adecuado de carbohidrato o tiene un aporte muy mínimo, o sea, un aporte por debajo de 50 gramos y que comenzamos a formar cuerpo cetónico. Ahora bien, en el caso de las células malignas, y eso es lo que está planteado, al no usar ese combustible de glucosa y la dieta es a base de grasa, no usaría, y ese es el criterio, no usaría este combustible y entonces se detiene el crecimiento. Sin embargo, las revisiones que encontré eran estudios muy pequeños, muestras muy pequeñas, donde no tenías un seguimiento como para decir de forma generalizada que esta hipótesis estaría planteada como primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer. Entonces, la mayoría de las revisiones te dice que si bien, por ejemplo, en pacientes con glioblastoma, en pacientes con cáncer de páncreas, al implementar este tipo de dietas, vieron que no había aumento del crecimiento de la lesión, no lo recomiendan como primera línea de tratamiento terapéutico, ¿ok? Y eso es basado en evidencia, o sea, estamos hablando de recomendación A, que es un nivel de evidencia fuerte, no lo recomienda como línea de tratamiento de primera etapa. Ahora bien, ¿dónde pudieses usarlo? Bueno, yo lo usé en pacientes con epilepsia, como lo mencioné antes, y en algunos casos de pacientes con trastorno del neurodesarrollo que empiezan a presentar episodios convulsivos, lo he usado de poco uso, o sea, estamos hablando de poco tiempo, no puede ser una forma de estilo de vida, o sea, no puede ser una implementación de estilo de vida, porque no tienes que llevar un órgano al extremo para que puedas obtener un beneficio. Ahora bien, el tipo de dieta, la dieta cetogénica, me llamó la atención y me gustó esta parte, que por eso es que es tan importante las dietas, que la grasa también se cubra, y es allí también tomando en consideración la reflexión, que a veces el paciente llega a la consulta: yo no consumo nada de grasa porque la grasa no es buena.
la grasa también tiene un beneficio, ¿ok? La grasa saludable, estamos hablando de grasas que tienen beneficio desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista mitocondrial y desde el punto de vista de desinflamar. Los tipos de grasas que consumamos, por ejemplo, grasas poliinsaturadas, estamos hablando de aceite de oliva, estamos hablando de frutos secos, estamos hablando de aguacate, tiene beneficio desde el punto de vista de antiinflamatorio, es decir, en procesos inflamatorios nos pueden colaborar y nos pueden ayudar, y también nos pueden ayudar a disminuir el aumento de la exposición de radicales libres. Entonces, sí hay un beneficio con el uso de las grasas, pero no por eso yo voy a basar mi dieta en 80% grasas, si las especificaciones adecuadas por un profesional de la nutrición. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo sepamos porque he visto el uso y el abuso de este tipo de dieta, nada más por perder peso o nada más porque lo escuchamos en un vecino, lo dijeron en las redes sociales, sin la evidencia científica, sobre todo para evitar consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso de la dieta cetogénica sin la supervisión por un profesional y sin las indicaciones apropiadas? Cálculos en los riñones, hay riesgo de hacer litiasis renal, dislipidemia. He tenido pacientes que han llegado a la consulta con colesteroles 500, triglicéridos casi en 1000 y con hígado graso. Pacientes que tienen alteración desde el punto de vista hormonal, hacen hipotiroidismo. Entonces, sí hay consecuencias que pueden presentarse con el uso de este tipo de dieta cuando no se da las indicaciones apropiadas. Ahora bien, doctor, con respecto al ayuno intermitente, ambos están muy ligados, porque como mencioné al principio, en el ayuno, cuando nosotros hospitalizábamos a los niños para iniciar lo que es la formación de cuerpos cetónicos, se sometía a un ayuno empezaba de 24 hasta que formara por lo menos 3 cruces o 2 cruces de cuerpo cetónico y podían llegar a 48 72 horas. El ayuno, para que tengamos más o menos una visión de qué es, el ayuno es una omisión de alimentos de forma voluntaria, o sea, esa es la definición actual. De forma voluntaria, no asociado a una enfermedad, una patología, que no consumamos alimentos o que nos mandaron a no comer por alguna condición. O sea, en este caso es a voluntad, donde puedes durar sin comer unas ciertas horas de tiempo en el día o en días. Hay protocolos que te hablan de 12 horas de ayuno, otros de 14, 16, 24, 36 y 72. Los ayunos intermitentes se llaman intermitentes porque no los haces todos los días, ¿ok? Puedes hacerlo 2 o 3 veces a la semana, y en ese ayuno que se busca, que yo lo uso con mis pacientes, pero el ayuno mínimo. ¿Cuál es el ayuno mínimo? El ayuno de 12 horas. Es decir, el paciente hace su cena, vamos a poner un ejemplo, a las 7 de la noche, y su desayuno del día siguiente lo hace a las 7 de la mañana. Es decir, ese es el ayuno que yo recomiendo hacer. Ahora, los otros ayunos que existen de 14, de 16, de 18 y más tiempo, son basados en el principio, uno, que a través del ayuno, primero ayudamos que la microbiota haga sus funciones porque va a recibir los sustratos o los nutrientes necesarios para que los microorganismos que habitan en el intestino puedan trabajar. 2, que mejoramos el ciclo circadiano, es decir, el ciclo que está relacionado con los horarios y los momentos de comida. Ayuda también a mejorar la parte hormonal porque disminuye lo que es la producción de insulina, eso sobre todo en aquellos pacientes que después de la cena siguen comiendo, que tiene mayor riesgo de producir más insulina. Entonces, de una u otra manera, los ayunos tienen un beneficio. Sin embargo, ayunos, yo no he implementado en la práctica clínica el ayuno de mantener un paciente 24 horas sin comer o de 48 a 72, y sí lo he visto, y hay protocolos, se llama un protocolo de ayuno prolongado, que comen 3 días y los otros 3 días no, y en esos 3 días que no comen están básicamente a base de hidratación, de electrolitos y ya, no pueden consumir más nada. Si nosotros empezamos a buscar la evidencia, ¿cuál es el principio activo? Bueno, la literatura te dice que, bueno, como que la autofagia, es decir,
nuestro organismo como que empieza a utilizar mejor o a seleccionar mejor cuáles son las células que no están reproduciéndose de forma adecuada a partir supuestamente de las 16-18 horas, y por eso en algunos pacientes dentro de la literatura, pero eran casos clínicos muy pequeños, le recomendaban al paciente hacer ayunos de 16-18 horas. Ahora, hablando desde mi experiencia, yo no suelo utilizar ayunos de 16 y de 18 horas, porque sí, ahorita les voy a explicar un poco la fisiología normal. Cuando nosotros duramos mucho tiempo y horas sin comer, lo primero que se empieza a degradar es el músculo. O sea, cuando duramos más de 14 horas sin comer, se activa lo que se llama proteólisis, y después el organismo se da cuenta que estás usando tu reserva muscular, y es que le da entrada a las grasas a usarse como fuente energética. Entonces, las personas que hacen ayunos prolongados pierden masa muscular, y eso está demostrado. Entonces, puedes perder peso, pero estás perdiendo es masa muscular y agua, no la reserva grasa. Entonces, ayunos prolongados de 14, 16 horas, hacerlos comúnmente dentro de nuestro organismo, yo no lo recomiendo. Podemos hacer un ayuno de 12 horas, no someter el cuerpo a extremos, o sea, no tienes por qué someter el cuerpo a extremos para que tengas un beneficio, cuando puedes tener el mismo beneficio, el mismo déficit calórico, disminuir la inflamación, cuando la calidad de lo que comes ayuda a que tu organismo pueda trabajar de manera efectiva. Cuando tú puedes identificar aquellos alimentos que te inflaman y los retiras de tu alimentación, entonces tú vas a ayudar a que la inflamación cese sin dejar de comer. Ahora, en pacientes que yo he tenido con dietas muy bajas en calorías, nada más tuve un solo paciente que necesitaba hacerse un reemplazo de marcapaso y ya se le había vencido la pila. Entonces necesitábamos que bajara más rápido de peso para poder hacer el procedimiento. O sea, si no bajaba de peso no se puede hacer procedimiento, y ahí estaba en riesgo la vida del paciente. Era una dieta hipocalórica, una dieta muy baja en calorías, donde nosotros con 14 horas de ayuno lográbamos cubrir sus calorías, ¿ok? Era una dieta baja en calorías donde yo le podía dar en el tiempo en la puerta de ventanas, que son las horas que no se hacen ayuno, sus requerimientos nutricionales. Entonces, si en algún momento el especialista o el profesional decide hacer un ayuno mayor, es porque en esas puertas de ventanas o en ese tiempo él va a poder cubrir los requerimientos nutricionales que le calcula al paciente. Pero un paciente que necesite cubrir sus requerimientos nutricionales y no necesite perder más peso de lo que normalmente se recomiendan, que son de 2 a 3 o máximo 4 kilos por mes, tú no tienes que llevar el cuerpo a 4 horas de comida. O sea, no tienes por qué hacer ayunos de 20 horas y comer 4 horas, porque en 4 horas vas a bajar de peso porque no cubriste los requerimientos. Del 100% vas a terminar comiendo un 30, un 40, un 50% de tu ingesta calórica, y vas a bajar, pero vas a perder masa muscular. Con respecto a las horas de ayuno, la literatura te dice que no debes de omitir el desayuno. O sea, no está recomendado en aquellos pacientes que hacen ayunos mayores o que el profesional se lo indicó, omitir el desayuno y hacer la cena, no porque se pierde masa muscular. Si realmente el paciente tiene alguna necesidad de hacer ayuno de 12, 14, entonces lo que vas a hacer es que la cena la haces más temprano para que se pueda rodar las horas, pero el desayuno es importante y eso ya está demostrado en evidencia científica. Si no desayunas, pierdes más masa muscular, vas a perder más peso, pero si pierdes el músculo, que es el músculo que es activo, que es el que te va a permitir que tu metabolismo se mantenga activo, que es el músculo, evidentemente no vas a perder más peso. Entonces, ¿qué es importante aquí? Tratar de mantener tus 3 comidas principales, y dependiendo de la cantidad de horas de comida que el paciente tenga, puede que tenga incluida 1 o 2 comidas. Ahora, en pacientes con cáncer, en pacientes con diabetes, en pacientes con problemas hormonales, resistencia a la insulina, se recomienda, y en pacientes con problemas digestivos, ¿se recomienda hacer ayunos prolongados? No. ¿Y cuánto es el ayuno máximo que se puede hacer en pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, pacientes digestivos? 12 horas.
porque la demanda, por ejemplo, en pacientes con cáncer, de acuerdo al tipo de cáncer y al estado nutricional. Si es un paciente desnutrido,